todas las sesiones. ¿Sí? Entonces, ahí la grabación incluye, digamos, ya, ¿no? El llamado de lista, quizás, porque se va registrando los alumnos que están participando, que logran ingresar a la sesión, mantienen y que, digamos, están durante toda la sesión hasta el final. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, esta es nuestra primera clase práctica conmigo, dado que recién yo me he incorporado a la facultad. Ya coordiné con el profesor titular del curso, y las clases prácticas están basadas en el sílabus, básicamente. Como hoy es nuestra primera sesión, ¿no? Práctica, vamos a ver un vistazo general, por así decirlo, sobre todo lo que incluye, todo lo que vamos a hacer a lo largo del curso, econometría financiera. Bien, chicos, entonces, no sé si hay algún comentario, alguna consulta para ya poder empezar a verlas. Normal, ¿no? Las consultas o los comentarios lo escriben al chat o activan sus audios, no hay ningún problema. Chicos, por favor, para que puedan apagar sus micros. Somelia, Albino, Jordi, Andrés, por favor. Sí, sí, también quisiera pedirles que, por favor, desactiven sus micros para que no haya problemas en el audio. Y lo otro es que cuando no tengan alguna duda o pregunta, recién activen sus micros o lo escriben al chat, no hay ningún problema. ¿Está bien, chicos? Profesor, usted tiene la opción de silenciar todos los micros, a un costadito, creo. Sí, tengo la opción, pero digamos pero también el que desea lo desactiva, creo, ¿no? Pero sí, sí, voy a usar esa opción. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, entonces, si no hay una consulta o comentario adicional a lo que ya dije sobre los temas administrativos, vamos a dar inicio a la sesión. Digamos, econometría financiera, seguramente para muchos de ustedes es algo nuevo, ¿sí? Porque está centrado en una rama de la teoría económica que es finanzas, ¿no? Exclusivamente en las finanzas. Pero, digamos, no es tan alejado de lo que ustedes ya han visto en los cursos anteriores que han llevado, ¿no? Econometría 1, Econometría 2, hasta donde tengo entendido. Para motivar, ¿no? Así, digamos, esa pequeña introducción, vamos a empezar viendo algunos datos, algunas gráficas. He preparado un pequeño slide para ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿De qué es lo que trata el curso? Seguramente muchos de ustedes ya quizás también tengan conocimiento, pero vamos a tratar de emparejar, por así decirlo, ¿no? Para todos, para que no haya, ¿no? Algunos que quizás sepan un poco más, ¿no? Algunos detalles y otros un poco menos. ¿Bien, chicos? Entonces, para empezar, yo he decidido, he visto conveniente mostrarles dos periódicos, dos journals, relacionados a lo que es el mercado financiero, las finanzas a nivel internacional, ¿no? Muchos de ustedes seguramente han escuchado o revisan el Wall Street Journal, que es un periódico, ¿no? Estadounidense, muy, muy leído por los inversores, por toda la gente que está en la industria financiera, ¿sí? El otro periódico, medio de comunicación, es ¿no? de la CBNC, que es esta, la página web, que también está muy relacionado o muy enfocado a lo que es los mercados financieros. ¿Sí, chicos? Entonces, cuando uno habla de finanzas o en la misma econometría financiera, lo que vamos a escuchar siempre es
retornos, volatilidad, activos, ¿no? Eso es el lenguaje del día a día de las personas que se dedican a esto. ¿Está bien? Entonces, por un lado es eso, ¿no? Ahora, también he visto conveniente en esta primera sesión mostrarles algunos gráficos, algunos datos, ¿sí? Ir a las fuentes de datos financieras, exclusivamente, y también mostrarles algunos papers, algunas investigaciones aplicadas ya, ¿no? O sea, para ver para qué nos va a servir la econometría financiera, ¿no? ¿No? Algunas aplicaciones, para que no quede en el aire, ¿no? No sea muy abstracto lo que se va a ver durante el curso. Y seguramente cuando ustedes lean algún libro o algún paper relacionado a econometría financiera. Bien, chicos, entonces, yo he preparado aquí unos pequeños apuntes. Primero, como les decía, para homogeneizarnos a todos, ¿no? Posiblemente ustedes, o la mayoría de ustedes ya sepan estos temas, pero creo que es necesario volverlos a tocar. ¿Sí? ¿Se me escucha todo normal, cierto, chicos? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Okay. Entonces, vamos a dar un repaso muy rápido de los datos, las variables y los datos, para conocer un poco más a profundidad sobre esto, que es muy importante, ¿no? Recordemos que nosotros vamos a trabajar con variables financieras, ¿sí? Lo que son precios, índices, retornos, volatilidades. Entonces, tenemos que saber más o menos cómo se miden estas variables, ¿no? Cuál es la frecuencia de medición, saber, digamos, todo eso al menos a un nivel básico. Entonces, digamos, los econometristas, ¿no? O los economistas en general, solemos utilizar dos tipos de datos, básicamente. Los datos experimentales, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, estos datos o esta información proviene de desarrollar, ¿no? O llevar a cabo experimentos aleatorios, ¿sí? Estos tipos de datos están más relacionados con las ciencias exactas, ¿no? Como la física, la química, la matemática exclusivamente. Pero eso no es muy ajeno a la economía, ¿no? Digamos, recientemente, o en los últimos años, se ha puesto de moda, por así decirlo, todo lo que es la economía, el comportamiento, la economía experimental, ¿no? Ya inclusive hay premios Nobel, ¿no? Tanto en finanzas, incluso también, ¿no? Ahí más adelante vamos a ver un poco de eso. Y el reciente premio Nobel, ¿no? Richard Thaler, que también sus trabajos está enfocado en lo que es la economía experimental. Particularmente en Perú existen, hasta donde yo sé, dos instituciones. Uno es la Universidad de Lima, que también tiene, creo que su centro de economía experimental, ¿no? Una especie de laboratorio, si mal no me equivoco. Y lo otro que yo estoy más enterado, por así decirlo, es el grupo de economía experimental y conductual de la PUC. ¿Sí? Lo que hacen en la PUC básicamente, o en este grupo en particular, es desarrollar experimentos con los alumnos, con personas externas, ¿no? Y con eso recaban información, recaban datos, y con esos datos estiman modelos econométricos, estiman ciertas cosas que les parece interesante o necesario para ellos. ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes está interesado, posiblemente también ya conozcan, uno puede visitar el fanpage en Facebook o la página web de este grupo, ¿no? Si están interesados en esto. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, digamos, al menos en econometría financiera, no se usan tanto los datos provenientes de experimentos, ¿no? Sí hay papers, hay investigaciones, hay economistas o econometristas que realizan experimentos relacionados a temas de finanzas, pero la producción no es mucha, al menos por ahora, o hasta donde yo sé, ¿no? Posiblemente quizás me esté equivocando. Lo que se suele utilizar más en econometría o en economía en general son los datos observacionales, ¿ok?
Y en los datos observacionales existen tres subtipos de datos, ¿no? Los datos de serie de tiempo, que lo vamos a usar en este curso en particular, mucho. También están los datos de corte transversal, los cross-sectional data, ¿sí? Que por lo general se utiliza más cuando uno hace microeconometría, ¿sí? Y los datos de panel, ¿no? Los panel data, que también son usados en la microeconometría y también la macroeconometría. ¿Está bien, chicos? Entonces, repito, este es un breve repaso nada más, ¿sí? Para estar todos en la misma línea, ¿ok? Entonces, vamos a ver rápidamente esto, ¿sí? ¿En qué consiste los datos de corte transversal? ¿No? Los datos de corte transversal se analiza una variable o varias variables o entidades, no pueden ser personas, países, empresas, instituciones, en un solo instante del tiempo, ¿ok? En un año en particular, en un mes en particular, en un día en particular. Aquí la tabla 1 nos muestra un pequeño ejemplo sobre ello, ¿ok? Vamos a suponer que estamos en el 2010, en el año 2010, y nosotros, digamos, ¿no? Vamos a encuestar a 100 personas. Entonces tenemos 100 personas, 100 individuos, que también pueden ser 100 empresas, ¿no? 100 países, lo que fuese. Entonces tenemos 100 individuos o 100 entidades, y a cada uno de esos individuos le preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la edad de ellos? ¿Cuál es su sexo, su nivel educativo, su estado civil? Y otras preguntas u otras variables que nos pueden interesar a nosotros. ¿Está bien? Entonces, en los datos de corte transversal no nos importa el periodo, el tiempo, ¿no? No importa. Son datos que se miden en un instante o en un periodo de tiempo determinado, nada más, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí dos bases de datos con datos reales, valga la redundancia, de encuestas y o censos. El primero es la base de datos del INEI, ¿ok? Que muchos de ustedes seguramente lo conocen o lo han utilizado para hacer sus trabajos, sus investigaciones. El INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática en Perú, como bien sabemos, realiza encuestas, censos, ¿no? Sobre diversas variables económicas y sociales. Vamos a ver acá muy rápidamente un par de ejemplos de esas encuestas, ¿ok? Entonces, digamos, uno entra a la página web del INEI, va a base de datos, luego va a microdatos, selecciona microdatos, y nos arroja una nueva pestaña donde se encuentran todas las encuestas y o censos que realiza el INEI, ¿no? Para una gran cantidad de años. Entonces, todos me siguen, ¿no? Todos estamos en la base de datos del INEI, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces aquí ¿no? el INEI nos da la opción de elegir la encuesta que nos interesa o el censo. Hay una gran cantidad de encuestas sobre diversos tópicos y también censos, ¿ok? ¿No? Digamos, la más conocida es el ENAO, ¿no? La encuesta nacional de hogares. Vamos a verlo muy rápidamente. Entonces uno selecciona, digamos, la encuesta nacional de hogares, la ENAO, luego nos da la opción de elegir la ENAO corte transversal o la ENAO panel, ¿ok? Ahorita vamos a ver ya más adelante vamos a ver en qué consiste datos de panel, ¿ok? Entonces nosotros seleccionamos condiciones de vida y pobreza en ENAO, automáticamente nos va a arrojar datos de corte transversal. Y aquí está para cada año, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a suponer que el año es 2010 y tenemos una encuesta para una cierta cantidad de individuos. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Elegimos, por ejemplo, el año 2017, elegimos anual, ¿no? Esa encuesta se lleva trimestralmente o se aplica trimestralmente y se hace un consolidado anual, ¿ok? Y aquí tenemos, ¿no? Esa encuesta para el año 2017, ¿ok? Entonces tenemos acá el año 2017, tenemos los módulos,
y cada módulo recoge información de ciertas variables económicas y sociales. Por ejemplo, el módulo 4 recoge información sobre salud, ¿no? Sobre salud, el módulo 3 sobre educación, digamos, el módulo 37 sobre programas sociales, ¿no? Digamos, aquí en el módulo 37 hay preguntas, ¿no? ¿Usted es beneficiario de algún programa social? ¿Usted es beneficiario de Juntos? Cosas así, ¿no? Y además nos permite obtener la ficha técnica, es decir, la encuesta, el cuestionario de encuesta, nos permite descargar la base de datos de esa encuesta, ya sea en formato SPS o en formato STAT, ¿ok? Es un pequeño ejemplo de los datos de corte transversal. Otro ejemplo es el Consejo Estadístico, ¿no?, de Estados Unidos, que también es una especie de DNI, pero mucho más grande, ¿no? De Estados Unidos, ¿ok? Igual, ¿no? El Consejo Estadístico de Estados Unidos lo que hace es recolectar información tanto social y económica eh, relacionado a la economía o a la economía estadounidense, ¿ok? Nos tenemos acá censos económicos, de indicadores, tenemos mucha información, tenemos encuestas, ¿no? Los surveys, la base de datos, ¿ok? Es muy completa. Quizás a alguno de ustedes les interesa y les pueda servir más adelante para sus trabajos de investigación, sus tesis, ¿ok? Entonces es otra opción, es otro ejemplo de base de datos de corte transversal. Como les decía al inicio, en econometría financiera, por lo general, no se utilizan datos de corte transversal. Hay papers, hay investigaciones que sí lo utilizan, pero no es tanto, ¿ok? Lo que nos importa a nosotros son los datos de serie de tiempo, ¿sí? Lo vamos a utilizar mucho en el curso particularmente. Y los datos de serie de tiempo son, ¿no? Tenemos una variable o una entidad y a esa variable la estudiamos durante varios periodos de tiempo o ¿no?, durante un periodo determinado. Aquí sí importa el año, ¿no?, o el periodo en que se midan esas variables o se recolectan esas variables, ¿ok? Aquí tenemos igual un pequeño ejemplo, ¿no? La tabla 2. Aquí tenemos el año, porque dijimos nos interesa mucho el año. Tenemos desde el 94 hasta el 2017 datos anuales del PBI, de la inflación, del tipo de cambio, la tasa de desempleo, ¿ok? Entonces, es un pequeño ejemplo. Ahora, igual, ¿no? Para datos reales de serie de tiempo, por lo general los bancos centrales de todos los países suelen tener la data macroeconómica de serie de tiempo, ¿sí? Y hay otras instituciones, tanto privadas y públicas, que proveen datos de serie de tiempo, tanto macroeconómicas y financieras. A modo de ejemplo, vamos a ver la base de datos del Banco Central, que seguramente igual muchos de ustedes lo conocen, lo han usado, lo han revisado, ¿ok? Entonces, ¿no?, el Banco Central de Perú tiene sus estadísticas sobre las principales variables macroeconómicas y financieras, ¿no? Ok, vamos a esperar un momento que cargue eso. Particularmente el Banco Central de Perú no se enfoca en recolectar muchos datos o muchas variables financieras para Perú al menos. Eso se explica básicamente porque el mercado de valores y el mercado de bonos en Perú es muy ínfimo comparado al exterior, ¿ok? Entonces, si mal no recuerdo, el Banco Central solo tiene estadísticas sobre variables financieras de algunos precios de commodities y algunos indicadores de la bolsa de valores, si mal no equivoco. ¿Sí? Entonces, esta es la base de datos del Banco Central, por lo general variables macro de Perú. Y la información relacionada a variables financieras es esta sección, indicadores internacionales. Tenemos cotizaciones de commodities, principalmente. ¿No? Tenemos aquí principales cotizaciones de commodities, ¿no? Como el cobre, el oro, petróleo, ¿no?
y los demás commodities. Y también podemos encontrar datos sobre tasa de interés internacional, la tasa de la Reserva Federal, ¿no? Del Banco Europeo, y solo una estadística sobre la bolsa internacional, ¿no? Tenemos bolsa de valores, me estoy refiriendo. ¿Sí? Es el índice Dow Jones, la variación porcentual del índice Dow Jones. Más adelante vamos a ver, seguramente con más detalle, qué es el Dow Jones, qué es un índice financiero, un índice bursátil, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es referente a Perú, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Perú? Ahora, creo que hay una pregunta, una consulta, chicos. ¿Alguien me da la mano? Creo. Igual ya saben, ¿no? Cualquier duda o consulta o comentario lo pueden hacer activando sus micrófonos o escriben al chat, no hay ningún problema, en cualquier momento de la presentación. ¿Sí? Entonces, lo que vimos fue la base de datos del Banco Central relacionado a variables financieras y vimos que no es mucho, no hay mucho en el Banco Central. Otra base de datos muy solicitada o muy consultada cuando uno hace una investigación, un paper, es la base de datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una base de datos muy completa, donde no solo tiene datos sobre variables macroeconómicas, sino variables financieras, ¿ok? Entonces, en las clases prácticas es muy posible que yo utilice mucho de estos datos financieros que se encuentran aquí en la FREP, ¿no? Como les decía, tenemos datos sobre precios, PBI, ¿no? Aquí tenemos el rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años, que también vamos a verlo más adelante. Tenemos el tipo de cambio y otras variables de interés, ¿ok? Otra variable de interés. Entonces es una buena base de datos que vamos a usarla en el curso. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes han escuchado del Standard & Poor's, ¿no? el S&P, ¿sí? Que es un indicador, un índice bursátil muy consultado, ¿no? Muy utilizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la base de datos de la Reserva Federal tenemos muchos datos financieros, ¿no? Muchos índices, que lo vamos a ver con más detalle en las siguientes secciones, o sesiones, perdón. ¿Okay? Ahora, igual, digamos, para los países europeos o para la zona europea tenemos el Eurostat, una buena base de datos para esos países. También tenemos la base de datos del Banco Mundial, ¿sí? La base de datos del Fondo Monetario Internacional, el Penn Table, que también es muy utilizado cuando uno hace algún paper macro a nivel internacional, ¿no? Incluyendo varios países. Y centrarnos exclusivamente en las variables financieras, las fuentes de base de datos la proveen dos instituciones privadas, una es Bloomberg y la otra es Reuters, pero lo malo de esas dos fuentes de base de datos es que son privadas y requieren un pago previo a ello, ¿ok? Pero una muy buena alternativa y que es usada mucho por los econometristas que hacen econometría financiera es Yahoo Finance, ¿ok? Seguramente también muchos de ustedes hayan escuchado sobre esta base de datos, ¿sí? Aquí encontramos todos los índices, las acciones, los bonos, ¿no? Que están en las principales bolsas de valores del mundo, ¿ok? No tiene mucho que envidiar a Bloomberg, ¿sí? Al menos para hacer consultas y descargar base de datos. Eso es lo bueno de Yahoo Finance. Más adelante en la sesión vamos a entrar un poco más a detalle sobre esto, pero solo para mostrarles aquí, ¿no? Vamos a aprender cómo se descarga esta base de datos, vamos a ver, ¿no? qué datos nos ofrece, ¿ok? Entonces, Yahoo Finance es una muy buena alternativa para descargar o obtener datos sobre
variables financieras. La otra, como les decía, es Bloomberg, pero se necesita una suscripción, un pago, que no es muy barato, ¿sí? Es muy caro. Yo personalmente he tenido acceso a Bloomberg, a la base de datos de Bloomberg, dado que, bueno, eh, la institución donde yo estoy estudiando actualmente tiene una suscripción y es muy buena, ¿no? O sea, la base de datos de Bloomberg es muy, muy completa, muy, muy buena para obtener datos financieros exclusivamente y desarrollar investigaciones, ¿ok? La otra base de datos, ¿no? Privada también, es Reuters Thomson, seguramente también han escuchado sobre esa base de datos, es muy similar a Bloomberg, ¿sí? Es muy similar a Bloomberg. Fe. Sí, Y yo utilizo Investing, no sé si lo habrá escuchado, ¿qué tan buena lo considera? O no sé, es similar a Bloomberg también, a Yahoo Finance, que digo. Investing.com. no le he visto muy a detalle esta página de Investing, pero se puede obtener base de datos, o sea, descargar en Excel, esas cosas, o no. Esa parte sí, creo que sí se puede, pero creo que está para previo pago también. Pero para ver cómo está la bolsa de valores, qué noticias influyen y mueven el precio, el alza o baja de las acciones, es una excelente página. Ah, claro. Y Claro, también entonces, te da como un pequeño software cuando te registras para que tú mismo vayas simulando cómo se invierte en tal acción, cómo iría bajando tu inversión en las acciones. claro, sí, sí, te entiendo. Como te digo, o sea, sí he escuchado sobre investing, pero al menos en las investigaciones, ¿no? O sea, en los papers que se suelen hacer, por lo general utilizan Bloomberg o Yahoo Finance, ¿no? Por eso estoy más relacionado con Yahoo Finance. Y de Yahoo Finance, digamos, que es lo bueno es, al menos para efectos del curso, es descargar una base de datos muy completa. Por ejemplo, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Ya más adelante también vamos a volver a esto, pero Un ratito te voy a por ayudar ejemplo, todo lo que vamos a ver, quieras entender en la clase. vamos a ver las acciones de Facebook, ¿sí? Ok, de Facebook, ¿no? Entonces, yo puse el acrónimo que es FB, que es la etiqueta para catalogar a Facebook, ¿ok? Y ya seleccioné, tengo acá Facebook, tengo la cotización, ¿no? La cotización, y tengo las principales estadísticas, ¿no? Cuánto se ha, cuánto se ha vendido, todas esas cosas. Y lo bueno de Yahoo Finance, como les estaba diciendo, es que se puede descargar la data, sin ninguna suscripción, sin ningún problema. Entonces uno da clic acá a data histórica. Ahorita vamos a ver muy rápido, ¿sí? Más adelante, en esta misma sesión, vamos a un poco más detalle, ¿sí? Entonces, aquí tiene la data histórica y selecciona el periodo, ¿no? La frecuencia diaria, mensual, semanal y normal la descarga. Quizás esa sea la ventaja respecto a Investing, ¿no? No sabría decirte, no estoy tan Yo enterado sobre. también recién lo estoy usando esa página de Investing, serán recién unos meses que tengo. Un Claro, mes, dos claro, meses. pero sí, o sea, ujú. Sí, todo sirve, o sea, no, mejor si es que encuentran otra alternativa mejor. ¿Ok? Entonces, eh, con ese ejemplo terminaríamos sobre los datos de serie de tiempo. Y para complementar esto tenemos los datos de panel, ¿no? Que es una combinación entre datos de corte transversal y datos de serie de tiempo. Básicamente es una apilación, o sea, apilas juntas un corte transversal sobre otro corte transversal sobre otro corte transversal y formas un panel data, ¿no? Básicamente tengo un año, ¿no? Los años, porque nos importan los años, serie de tiempo tengo por acá, tengo acá una serie de tiempo. Si la miramos,
de forma vertical, tenemos serie de tiempo, y si la miramos de forma horizontal, tenemos corte transversal, ¿no? Tengo, para el 2002, tengo para Chile, digamos, un corte transversal. Para el mismo 2002, tengo para Perú otro corte transversal. Para el 2002, para México, tengo otro corte transversal. Así sucesivamente, digamos, hasta 2017, ¿no? 2017, que vendría a ser otro corte transversal, tengo para Chile, ¿no? Tengo para Perú y para México. Entonces, datos de panel, es una combinación de datos de corte transversal y serie de tiempo. Sí, creo que Jim tiene una consulta. Profe, una consulta, profe. Sí, sí. Adelante. Ya que siempre las llamadas con usted ya también en econometría, me da una curiosidad, profesor, como usted dice, ¿no? Es ahorita que econometría financiera casi Déjame como entender la clase. no tenemos muchas herramientas. He podido notar que, por ejemplo, cuando hacemos proyectos Ya privados, ¿no? Que llevamos un curso de proyectos ya más, privados, ya más ratito, ya mamá. ahí también creo que podría tener el tipo de cambio. Por ejemplo, cuando hace un proyecto privado, no se proyectan, ¿no? 5 años, creo. Y de acuerdo a eso, el tipo de cambio a veces fluctúa muy rápido, ¿no? Ese es un indicador que rápidamente muy volátil. Y mi pregunta es, si nos vamos a entrar, ¿hay datos para el futuro? ¿O cómo podemos crear esos datos? Ok, Jim. Sí, bueno, no hay datos para el futuro, digamos. La podemos calcular, estimar, hacer proyecciones con los modelos econométricos, ¿sí? Y vamos más adelante en el curso, vamos a ver cómo se hacen esas cosas, ¿no? Claro, para nosotros los economistas o para cualquier inversor en general es muy importante saber cuál va a ser el precio, cuál va a ser el valor del tipo de cambio, ¿no? Cómo va a ser el PBI el otro año, ¿cierto? Entonces, son variables o es información que es muy necesaria para cualquier inversionista, para cualquier persona en general. Se construyen modelos o hay modelos econométricos o estadísticos que nos ayudan a predecir, ¿no? Asumiendo ciertos supuestos que pueden ser cuestionables o no, dependiendo de qué se analice o qué se esté proyectando. Pero sí, vamos a ver durante el curso eso. Hacer proyecciones, pero exclusivamente variables financieras, ¿no? Como el tipo de cambio, el retorno de las acciones, todas esas cosas. ¿Sí, alguna otra consulta? Sí, por favor, chicos, como les decía, para que no haya interrupciones, por favor, desactiven sus audios, a menos que haya alguna consulta o algún comentario, para que la sesión, para que no haya problemas en la sesión y sus compañeros no se vean afectados. Profe. Profesor, desactívalo usted mismo, por favor, porque si no, no, parece que no se dan cuenta que está encendido. Ok, ¿alguna otra consulta para continuar con la sesión, chicos? Profe, esta econometría financiera me está diciendo que también ayuda a predecir. Entonces, hay softwares que utilizan algoritmos que ayudan a predecir, por ejemplo, el tipo de cambio. ¿Cómo se diferencia esto de la econometría financiera o estos algoritmos usan a esta econometría financiera? Esa es mi duda, profe. Claro, sí, o sea, todos esos algoritmos financieros, ¿no? que se suele utilizar en los grandes bancos de inversión, en los grandes traders, están basados todos en modelos matemáticos, en modelos estadísticos, en modelos econométricos. O sea, uno no construye un algoritmo de la nada, ¿no? O sea, no es que a mí se me ocurra y ponga, suma esto, resta esto, divide esto, haz una derivada acá. Todos esos algoritmos, esos robots, ¿no? que se encargan de hacer el trading en los mercados financieros, están construidos en base a las matemáticas, a los modelos matemáticos, a los modelos estadísticos y econométricos. Sí, entonces, lo que vamos a ver aquí en el curso, nosotros, digamos, Salván
es básicamente, es la base, digamos, entre comillas, para construir esos algoritmos, ¿no? O sea, es lo más básico que se puede dar. ¿Ok, chicos? Entonces, sí, para concluir es, ¿no? Esos algoritmos utilizan modelos matemáticos, estadísticos y econométricos. Están construidos en base a ello. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, ¿se me escucha, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, Profesor, entonces, sí, sí. una consulta, profesor. Cuando hablamos de econometría financiera, vamos a tocar la teoría financiera, algunos modelos de finanzas, y lo vamos a aplicar con modelos de serie de tiempo como ARIMA, GARCH, o modelos de cointegración, o no vamos a llegar hasta ahí. Yo he visualizado el sílabus del profesor y seguramente ustedes también ya tienen conocimiento sobre el sílabus. Eh, Hasta donde está el sílabus vamos a llegar a ver los modelos ARCH, GARCH, GARCH integrado y GARCH en media. Digamos, si es que nos centramos básicamente en el sílabus que ha planteado el profesor, veríamos esos temas, ¿no? Exclusivamente esos temas. Igual son temas o son tópicos para un curso de econometría financiera a nivel inicial, digamos, ¿no? Para comenzar. Hay muchos otros modelos más sofisticados que ya se ve en cursos más especializados, por así decirlo. Pero sí, también dado tu comentario, ustedes en sus cursos de econometría 1 y econometría 2 ya tienen cierta base, ¿ok? Digamos, en econometría 2 se suele ver los modelos ARMA, ARIMA, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a tratar, ¿no? Quizás no tan a profundidad, porque se va a suponer, digamos, que ustedes ya dominan al menos la parte básica de esos modelos, ¿ok? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿O comentario para seguir viendo aquí muy rápidamente? Profesor, entonces vamos a utilizar algún paquete estadístico como el IBIUS. Sí, IBIUS, Profesor, vamos a utilizar el IBIUS. sí, hasta yo tengo entendido, vamos a utilizar el IBIUS tanto en las clases prácticas y creo que en las clases teóricas, porque así está en el sílabus, ¿no? Sí, el IBIUS es, digamos, es muy manejable, tiene sus limitaciones, claro está. Hay otros softwares mucho mejor para hacer econometría financiera como R, en Python, MATLAB, ¿no? Y todos esos softwares, pero como les digo, ¿no? Aquí es un curso, un primer curso de econometría financiera. La econometría financiera, así como la econometría, es muy amplia y en un ciclo peor, el tiempo es muy limitado, ¿no? Para tratar de ver todos los tópicos o usar varios softwares. Pero ya eso queda a decisión de ustedes, ¿no? Si ustedes están interesados en la economía financiera o si quieren dedicarse a esto. Y vamos a ver, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve la economía financiera un poco más adelante? Ya pueden meter a ver otros softwares, ¿no? A seguir cursos, ¿no? Ya en otras instituciones quizás relacionadas a la economía financiera. Pero IBIUS sí lo vamos a usar, al menos en el curso, ¿no? Durante todo el curso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, para continuar. Ok, chicos, entonces lo que vimos fue, ¿no? Los tipos de datos que existen o que utilizan los economistas en general. Son los datos experimentales y los datos observacionales, ¿no? Dentro de los datos observacionales tenemos los datos de corte transversal, los datos de serie de tiempo, que lo vamos a usar mucho en el curso, y los datos de panel, ¿ok? Ahora, centrándonos en los datos de serie de tiempo, ¿cómo se miden estos datos? ¿No? La pregunta, ¿cómo se miden? ¿Y con qué frecuencia se suelen medir estos datos? ¿Ok?
respecto a la medida de los datos, ¿no? Tanto macroeconómicos como financieros, se puede medir en niveles y cambio respecto a su nivel. Ok, ahorita vamos a ver más sobre eso. Digamos, una serie o una variable medido en niveles, por ejemplo, es el PBI, ¿no? Medido en millones de soles. Digamos, tenemos el PBI del 2000 al 2019, medido anualmente, y la unidad de medida es millones de soles, ¿ok? Eso vendría a ser el nivel de la variable. Ahora, un cambio respecto a su nivel vendría a ser, por ejemplo, una tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Yo tengo la tasa de crecimiento del PBI, eso ya viene a ser una transformación del nivel de la variable. ¿Se entiende eso, chicos? Es lo que estoy tratando de decirles. ¿Sí? Entonces, las variables macro y financieras se miden en niveles, que es como que la serie original, y cambio respecto a su nivel, que viene a ser una tasa de crecimiento o un índice. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo para aterrizar ese concepto, ¿sí? Para que se entienda. Vamos a entrar a la base de datos del Banco de México y vamos a centrarnos en una variable macro, ¿ok? Que es el indicador global de la actividad económica, ¿ok? Pues vamos a ver un pequeño gráfico nada más para que se entienda nivel y cambio respecto a ese nivel. Entonces tenemos acá la variable de actividad económica, ¿sí? Del Banco de México. Entonces vamos a entrar acá y acá tenemos, si ustedes se fijan, tenemos la serie original, por ejemplo, ¿no? La serie desestacionalizada y la serie de tendencia, ¿ok? Vamos a graficar, vamos a ver la gráfica muy rápidamente. Ok, recuerden, nuestra variable es esto, ¿no? El indicador global de la actividad económica. ¿Sí? Esto nos mide cómo está la actividad económica en México, ¿no? O sea, está creciendo, está entrando ¿no? en depresión, recesión. Tenemos acá la serie original. Se nota la gráfica, ¿cierto, chicos? Entonces tenemos la serie aquí. Ustedes pueden ver esos picos, ¿no? O sea, hay unos picos tanto para arriba y para abajo, ¿no? Esos picos están causados por los efectos estacionales. ¿Qué es un efecto estacional? Es, no digamos, un efecto que se da en ciertas fechas en particular, ¿no? Por ejemplo, a fin de año, en fiestas navideñas, por lo general las ventas de ciertos productos se elevan, ¿no? Es decir, el precio del pavo o la demanda del pavo, del panetón, crece mucho. Por ejemplo, en marzo el precio, la demanda de útiles escolares, de matrículas, ¿no? Se sube mucho. Por fiestas patrias igual, ¿no? Entonces son efectos estacionales. Por eso se puede ver picos tanto para arriba y para abajo en esta serie en particular. Ahora, la serie desestacionalizada, ¿qué es lo que hace? Le quitamos ese efecto estacional. ¿Ok? Ahorita estoy mostrando la serie desestacionalizada y vemos que es una serie más suave, ¿no? No tiene muchos picos. Entonces, ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué hago precisión en esto? Porque cuando ustedes, o cuando nosotros trabajemos en el curso, o ustedes en sus demás cursos o trabajos, ¿no? de investigación que puedan hacer, tienen que ser conscientes de esto, ¿no? O sea, de la serie en niveles, la serie original que tiene problemas de estacionalidad y otros problemas que vamos a ver más adelante, y una serie desestacionalizada. La pregunta es, no sé, ¿cuál es la gran diferencia o en qué afecta esto? Es decir, si yo utilizo en mi modelo econométrico una serie sin desestacionalizar, me va a arrojar ciertos valores, ¿no? Ciertos estimados, que posiblemente no sean los adecuados. ¿Por qué? Porque está ahí la estacionalidad, ¿no? Nos está malogrando la estimación. Pero si uno utiliza la serie desestacionalizada, la serie más suave, o sea, más real, por así decirlo, nos va a dar mejores estimados. ¿Ok, chicos? Entonces, por eso es muy necesario estar conscientes, saber de esto. ¿Sí? Profesor, Ahora, una consulta. sí. Profesor, una Sí, sí, escucho. consulta. Cuando usted habla de estacionalidad, ¿nos va a enseñar usted a sacar
Por ejemplo, hay variables de series de tiempo que tienden a ser tendencial, y cuando son tendencial, no necesariamente se puede hacer predicciones que nos permitan. Nos va a enseñar como la raíz cuadrada unitaria, la dique de Fourier. Esos test, de otra manera en Ibius, para nosotros puede corregir nuestras series de tiempo. Ok, respecto a la pregunta, antes de eso, para precisar, ¿no? Para precisar el concepto. Lo que yo les estoy mostrando aquí en el gráfico, aquí de México, es el problema de estacionalidad. ¿Ok? El problema de estacionalidad, como les digo, ocurre cuando en ciertas fechas la demanda o el precio de ciertos bienes o servicios bien aumenta o bien disminuye. Ese concepto de estacionalidad es muy diferente al de estacionariedad. Lo que preguntaba su compañero es, ¿no? Sobre estacionalidad, sobre series no estacionarias, sobre raíz unitaria. Claro, o sea, las series que tienen una raíz unitaria o las series no estacionarias no se suelen modelar o usar modelos econométricos estándar, ¿no? Hay unos modelos como los modelos de corrección de errores que son exclusivamente para esas series. En el curso nosotros vamos a usar variables estacionarias, ¿ok? Estacionarias, que es muy distinto a variables con estacionalidad o sin estacionalidad. Más adelante vamos a entrar a más detalles, pero para ir quedando un poco sobre esos conceptos, ¿ok? Repito, nosotros vamos a usar variables estacionarias para efectos del curso, y vamos a ver más adelante también en qué consiste una variable estacionaria, una variable no estacionaria, y qué test, qué pruebas econométricas se utilizan, ¿no? Y vamos a usar nosotros para ver si una variable es estacionaria o no es estacionaria. ¿Ok? No hay problema en ese sentido, vamos a verlo más adelante. Ahora, volviendo a esto, y vamos a ver ya, por último, para entrar a los slides y algunos datos, algunos gráficos, vamos a hablar sobre las frecuencias de medición de las variables en general, las variables se conocen en general. ¿Con qué frecuencia se miden estas variables o con qué frecuencia se recolectan estas variables? Entonces, hay datos de baja frecuencia y hay datos de alta frecuencia. ¿Ok? ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, los datos de variables macroeconómicas, por lo general, son datos de baja frecuencia. Es decir, se recolectan anualmente, semestralmente, trimestral, bimensual y mensual, ¿no? Por ejemplo, el PBI, por lo general, se recolecta o se mide anualmente, ya sea trimestralmente. Hasta incluso hay algunos estimados, ¿no? Mensual. ¿Ok? Aquí yo quiero mostrarles un paper que utiliza datos de baja frecuencia, es decir, datos trimestrales, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, por lo general, las variables macros son datos de baja frecuencia. Baja frecuencia, porque básicamente viene de la idea de que si yo tengo un periodo de tiempo, por ejemplo, del 2000 al 2010, yo tendría 10 años, ¿cierto? Perdón, 11 años, ¿no? 11 años. Del 2000 al 2010 tendría 11 años, ¿sí? Si yo mido el PBI durante esos 11 años anualmente, solo tendría 11 datos, ¿cierto? ¿No? 2000 al 2010, 11 años, y si mido anualmente el PBI, tengo solo 11 observaciones de PBI, en ese caso. Entonces, a esos datos se les conoce como datos de baja frecuencia.
Ok, como les decía, aquí tengo, bueno, aquí del paper muestra la base de datos. No se escucha. Como les decía, este paper muestra datos macroeconómicos de baja frecuencia, ¿no? Estas variables están medidas trimestralmente, ¿ok? Tenemos datos para Chile, Colombia, México y Perú. Tenemos datos del PBI, ¿no? Del IPC, del volumen de préstamos, la tasa de préstamo, la tasa de interés. Este es el Standard & Poor's para commodities, ¿ok? Entonces, estos son datos de baja frecuencia medidos trimestralmente. Y recuerdan lo que yo le mencioné, es las series en niveles, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Les decían, ¿no? Aquí las series en niveles, antes de entrar a esto. Aquí les decían, ¿no? Hay series en niveles y hay otras series o variables que están medidas en cambios respecto a su nivel. Entonces, acá tenemos las series en niveles, tengo el PBI en niveles, ¿no? En millones de soles, y aquí tenemos las series transformadas, ¿no? Las series como tasa de crecimiento anual. Pues acá tengo el PBI para Perú, pero esto ya es la tasa de crecimiento, este es un cambio respecto a su nivel. ¿Ok? Entonces también nos sirve esto para aterrizar este concepto de acá, ¿no? De niveles, de cambios en su nivel. ¿Ok? Entonces seguimos en frecuencias, ¿no? O sea, los datos de baja frecuencia. Ahora, para efectos del curso de econometría financiera, lo que se utiliza son datos de alta frecuencia, es decir, variables que se recolectan o se miden semanalmente, interdiario, diario, ¿no? Por minuto e inclusive por segundo, ¿no? Como bien sabemos, o ya vamos a aprender durante este curso, por ejemplo, el precio de las acciones o el precio de ciertos commodities como el oro o el petróleo suelen fluctuar muy rápidamente, inclusive por segundo, ¿no? Digamos, sucede algún atentado terrorista en Estados Unidos y el precio de las acciones cae, ¿no? Sale el presidente Trump a decir algo y las acciones, ¿no? Bien suben o bien caen, la bolsa de valores, son muy sensibles a las informaciones, tanto económicas, sociales, políticas, que pueden suceder. Entonces, esas variables se suelen medir inclusive por segundo. ¿Ok? Entonces, a esos datos se le conoce como datos de alta frecuencia. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo del PBI durante el periodo 2000-2010. Entonces, dijimos, ¿no? Al inicio, si tengo la serie de PBI y la mido anualmente, durante el periodo 2000-2010, solo voy a tener 11 observaciones, ¿ok? Ahora, si usamos el mismo periodo 2000-2010, sigo teniendo 11 años, pero vamos a elegir la variable tipo de cambio. Como bien sabemos, el tipo de cambio se mide diariamente, ¿cierto? Entonces, yo tengo 11 años y si medimos o recolectamos el tipo de cambio durante esos 11 años, diariamente, se imaginan ya cuántos datos, ¿no? Muchos más datos, ¿cierto? O sea, muchos más datos, muchas más observaciones sobre el tipo de cambio o sobre esa variable en particular. Por eso se conoce como datos de alta frecuencia. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a ver muy rápidamente aquí, por ejemplo, el precio de las acciones de Credit Corp, ¿no? Todos sabemos que Credit Corp es la matriz o el holding que incluye al BCP, ¿no? El Banco de Crédito. Vamos a ver en Yahoo Finance, ¿sí? Voy a trabajar mucho con Yahoo Finance yo particularmente. Entonces tenemos acá el precio de las acciones de Credit Corp, ¿ok? Que está cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York. Igual, ¿no? Las principales estadísticas, cómo está, ¿no? Inclusive aquí nos miden. ¿Pueden ver este gráfico de color verde, chicos? Que estoy con el cursor. ¿Se puede ver? Sí, profesor.
Sí, sí. Ok, si logran ver esta parte inferior del gráfico, aquí está, ¿no? 10 a.m., 12 p.m., 2 p.m., 4 p.m. A las 4 de la tarde cierra la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Y ahí se queda paralizado hasta mañana a las 9 de la mañana. Entonces, a las 4 de la tarde, la acción de Credit Corp, si mal no recuerdo, vendría a estar a 135.99 dólares. ¿Ok? Ahora, tenemos otro pequeño ejemplo acá sobre las acciones de Facebook que estaban viendo. ¿Sí? La acción de Facebook. Facebook, como es una empresa, ¿no? Que básicamente una empresa tecnológica, cotiza en el Nasdaq, ¿no? Ahorita lo que vimos Credit Corp, como es una empresa más financiera, por así decirlo, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, y Facebook, como es una empresa tecnológica, cotiza en el Nasdaq. Más adelante vamos a ver qué es el Nasdaq y todas esas cosas, ¿ok? Igual, ¿no? Acá tenemos el precio de la acción de Facebook, y a las 4 de la tarde el precio de la acción estaba en 206, ¿no? Dólares la acción, si es que mal no recuerdo la interpretación de esos valores. Pero más adelante vamos a entrar a más detalle, con más tranquilidad. Igual tenemos acá, ¿no? El precio el precio cuando se abre la bolsa de valores, ¿no? Tenemos el BIT, el ASC, ¿no? Que son términos financieros, que también vamos a aprender más adelante, ¿ok? No, solo es un pequeño ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunos papers que usan esta base de datos, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un paper de Taurima y Rodríguez, que utiliza datos sobre retornos cambiarios y bursátiles para un grupo de economías, de países, pero los datos que utilizan son datos semanales, ¿ok? Aquí vamos a verlo. Este paper, que básicamente estudia el tipo de cambio y bolsa de valores. Aquí, ¿no? Si podemos leer, dice, usando datos semanales de los retornos de los mercados cambiarios y de valores, ¿ok? Entonces, podemos ver un ejemplo, ¿no? Que se utilizan en las investigaciones datos semanales, es decir, datos de baja frecuencia. Aquí tenemos otro paper, ¿sí? Que lo que preguntaban, ¿no? Unos de sus compañeros decían, ¿podemos predecir el valor futuro? Claro, ¿no? Con los modelos de econometría financiera es factible producir, ¿no? Predecir. El VIX, ¿alguien sabe qué es el VIX, chicos? ¿El VIX les suena? El VIX es una variable financiera muy, muy usada en los mercados internacionales, ¿no? Que nos mide cuál es la volatilidad de los mercados financieros, ¿no? Cuán volátiles están. Y aquí en este paper también utilizan datos diarios, si mal no me equivoco. ¿Ok? Ahora, digamos, aquí tenemos otro paper de Avanto Valle, que estudia los retornos bursátiles de la Bolsa de Valores de Brasil, utilizando datos diarios, ¿no? Acá tenemos. Analizamos datos diarios de los retornos de la Bolsa de Valores, ¿no? De este índice en particular, el IVOPES. Así como existe el índice de la Bolsa de Valores de Lima, existe para cada país, ¿no? Un índice que captura cómo están los mercados de valores en cada uno de esos países. Aquí tenía un paper, no sé si es que utilizaba datos, creo que es datos a nivel minuto, creo que es esto. Aquí está, ok, dice, los autores utilizan datos de baja frecuencia, inclusive ellos lo consideran, mira, a los datos semanales lo consideran de baja frecuencia, ok, y datos de alta frecuencia, datos de los retornos
¿no? Interdiarios, medidos en un intervalo de 5 minutos, ¿no? Cada 5 minutos se recolectan esos datos. Ok, chicos, entonces son ejemplos de esos tipos de datos que se suelen utilizar en los papers, en las investigaciones que se suelen hacer. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? Ninguna, profe. Profesor, ejemplos de series de tiempo, profesor, que sea por años, interanual. Interanual, al menos yo no he visto en papers o investigaciones que utilicen. Por lo general suelen utilizar trimestral. Como ustedes recordarán en sus cursos de econometría 1, 2, el número de observaciones sirve, ¿cierto? O sea, no es lo mismo tener 10 observaciones a tener 60 observaciones. Y si uno utiliza datos anuales, Entonces, sí, sí, entonces, profesor, cuando son datos así de años, se le va a subdividir en trimestre, semestral, como se hace mayormente en series de tiempo, ¿no, profesor? se podría hacer eso, ¿no? Se puede hacer, pero lo óptimo es que uno ya recolecte los datos trimestrales, mensuales. ¿Tú te refieres a que yo tengo, por ejemplo, el PBI anual y lo puedo convertir en trimestre, algo así? Ajá, ajá, sí, sí, sí. Se podría hacer eso, pero no es tan recomendable porque, digamos, ¿no? Si no hay un buen método de conversión, estaría errado eso, ¿no? Lo mejor es recolectar el PBI, digamos, trimestralmente, en vez de convertir ese anual en trimestre. A menos, como te digo, que haya un buen método de conversión. Ok, chicos, bueno, creo que el audio se va por momentos. Bueno, son problemas técnicos, ¿no? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahorita ya algunos, algunos slides que también preparé para la sesión de hoy día, que es más introductoria, como les estaba diciendo. Básicamente en el curso lo que vamos a ver es, o trabajar con activos financieros, ¿no? Un activo financiero es todo aquello que genera valor, crea valor o rentabilidad, ¿no? Digamos, si yo tengo un auto, es un activo, ¿no? Porque me genera valor a mí, tanto valor monetario como no monetario, ¿ok? Si yo compro una acción o compro un bono de una empresa en particular, digamos, o cualquier empresa, yo sé que ese bono, esa acción me va a generar cierta rentabilidad, ¿no? En un futuro, ¿ok? Entonces, ¿qué es un activo financiero? Es un derecho que, ¿no? que obtiene alguien, que obtiene una persona, a recibir ingresos futuros, ¿no? Recibir ingresos en el futuro por parte de otra persona que se compromete a darme esos ingresos, ¿no? O ese dinero. Y en el mercado financiero esto se materializa mediante un contrato, ¿no? Cuando yo compro una acción, tengo que firmar un papelito donde diga, ¿no? Estoy comprando 10 acciones a 98 soles la acción, ¿ok? De tal entidad y tal entidad, ¿no? Okay.
Igual, lo mismo pasa para un bono si uno compra un derivado financiero como un forward, un futuro, un swap, una opción, ¿ok? Entonces, todo se materializa o todo se formaliza mediante un contrato financiero. Como les decía, ¿no? Hay algunos ejemplos de activo financiero, un depósito bancario, o mis ahorros que yo tengo, una posesión de un bono, de una acción o de un derivado financiero, ¿ok? Entonces ya quizás para centrarnos un poquito más en econometría financiera, eh, como les dije al inicio, la econometría financiera es una de las muchas ramas que tiene la teoría econométrica, ¿no? La econometría en general, y que se centra básicamente en modelizar los retornos y la volatilidad de los activos financieros, ¿ok? Y también, como les decía, ya desde un inicio vamos a usar, o la econometría financiera en general utiliza datos de serie de tiempo de los activos financieros. Básicamente datos de los mercados bursátiles, de la bolsa de valores, del mercado cambiario, ¿no? Básicamente los tipos de cambio, y de los mercados de derivados financieros, ¿no? Como precio de forwards, de futuro, de swap, opciones. Por favor, chicos, desactivar su audio para que se entienda mejor. Ok, entonces, algunos ejemplos son, ¿no? Los índices de la bolsa de valores de cada país. Cada país tiene una bolsa de valores por lo general, y cada bolsa de valores tiene un índice, ¿ok? Ahora, los índices bursátiles más conocidos son el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, que más adelante vamos a ver con más detalle, ¿ok? Y los tipos de cambio, precios de las acciones, todas esas cosas. Ahora, particularmente nosotros vamos a estudiar los retornos y la volatilidad de los activos financieros. No vamos a estudiar o a modelar exclusivamente el precio de esos retornos, ¿sí? Sino vamos a estudiar el retorno de los precios de esos activos financieros y la volatilidad de los retornos de esos activos financieros. Sí, ahorita, más adelante vamos a ver ya a qué nos referimos con esto, ¿sí? Como bien sabemos de nuestros cursos de finanzas, ¿no? O seguramente muchos de ustedes hayan escuchado esta hipótesis, que es la hipótesis de los mercados eficientes, es decir, no se puede predecir el precio o el valor de muchos activos financieros, ¿no? Lo que no se puede predecir es el precio ni el valor, pero sí podemos predecir el retorno y cuál va a ser la volatilidad, ¿ok? La hipótesis de mercados eficientes básicamente dice, uno no puede ganar, uno no puede obtener ganancias por arbitraje en los mercados financieros porque la información se actualiza rápidamente, ¿no? Es decir, en el mercado de las acciones, ¿no? O en la bolsa de valores. Si pasa cualquier acontecimiento, el precio de esa acción fluctúa muy rápidamente, ¿no? Bien sube o baja. Entonces, no nos da tiempo para nosotros vender o comprar acciones y con eso obtener una rentabilidad. O sea, eso pasa tan rápido y los mercados capturan esa información tan rápida que no nos da tiempo para ganar. Por ello, no podemos predecir el tiempo, no podemos predecir el precio y el valor de estos activos financieros, ¿ok? ¿Cómo vas con el tiempo, chicos? Ahorita estoy con el PDF. Falta, profesor, es hasta las 6:45. Ok, sí. Siga, Falta profesor, 10, vamos profe. hasta las 7. Ok, no hay problema entonces. Entonces, como les decía, ¿no? Vamos a estudiar, no se olviden, retornos y volatilidad, ¿sí? Porque un precio de una acción no se puede predecir, ¿no? Eso es... ¿Ok? Entonces,
aquí tenía algunos papers que ya les mostré también al inicio. Y vamos a ver solo para recordar. Por ejemplo, aquí tengo un paper, ¿no? Este paper es de un momento que cargue el paper. Repito, chicos, no se deben olvidar esos dos conceptos, ¿no? Retornos y volatilidad, ¿sí? Es lo que vamos a estudiar nosotros. Por ejemplo, en este paper de Ataurima y Rodríguez, lo que ellos estudian es lo que le decía, ¿no? El retorno y la volatilidad ¿de qué? De los, de los mercados cambiarios, forexes cambiarios y estoques de valores, ¿ok? Usando unos modelos, Larch, que vamos a ver esos modelitos más adelante. ¿Sí? Ok, este es un pequeño ejemplo. Otro ejemplo es aquí de Fernández Prada y Rodríguez. Lo que hacen estos autores es modelan de nuevo, ¿qué cosa? Los retornos. ¿De qué? De los commodities. Ok, chicos, quizás este ejemplo o este paper es muy ilustrativo. Aquí está, ¿no? Modelando o no, el modelamiento de la volatilidad de los retornos, ¿ok? De commodities. ¿Sí? ¿Qué commodities analizan estos autores? Básicamente 4 commodities, que es el oro, el cobre, el petróleo y el gas natural, ¿no? Usando, ¿qué cosa? Modelitos Garch, que vamos a verlo, ¿no? En el curso nosotros, ¿sí? Otro paper que nos puede servir es esto, que también les mostré, ¿no? Aquí lo que hacen los autores es predicen cuál va a ser el valor del BIC en modelos de tipo Garch, ¿ok? Es otro paper aquí igualito, ¿no? Hace un forecast, que es básicamente predecir, ¿no? Predicción de los precios de los futuros de la plata, ¿ok? ¿Sí? Como ustedes saben seguramente, un futuro es un derivado financiero, ¿ok? Y para ir finalizando esto de los papers, que lo que está de moda actualmente son ¿no? las monedas digitales. Muchos de ustedes seguramente han escuchado de este término, el Bitcoin. El Bitcoin igual es un activo financiero, es un derivado financiero, ¿ok? Y lo que hacen en este paper los autores es igualito, ¿no? Predicen cuál va a ser la volatilidad del Bitcoin. Usando qué cosa, de nuevo, modelitos Garch, que lo vamos a ver en el curso nosotros. Y aquí hay otro ya para cerrar estos papers, la revisión es, lo que hacen aquí es modelan, ¿no? Los retornos del oro y del dólar. ¿Ok? Del dólar. El dólar, ¿no? Es también un activo financiero. Muy usado. Esta diapositiva ya lo vimos, ¿cierto? Es sobre los datos de serie de tiempo, ya la vimos, ya consultamos algunas fuentes de base de datos, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, ¿no? Para datos de baja frecuencia, los bancos centrales, ¿no? Ya la vimos, eso. Aquí quisiera demorar un poco más. Yo decía, ¿no? Las dos palabritas que no debemos olvidarnos es retornos y volatilidad. La pregunta es cómo yo calculo un retorno, ¿ok? Un retorno no es otra cosa que la diferencia entre el precio de hoy día y el precio de ayer de un activo financiero, ¿ok? Yo acá tengo, digamos, el precio de la acción de Facebook hoy día y tengo el precio de la acción de Facebook ayer. Lo que yo hago es resto nada más, ¿no? Precio de hoy día menos precio de ayer, lo multiplico por 100. En teoría ese es un retorno.
Ahora, los logaritmos básicamente se utilizan para reducir las escalas de medición. Los logaritmos no nos afectan en nada, ¿no? Tomo el logaritmo del precio de hoy día, tomo el logaritmo del precio de ayer, la resto, la multiplico por 100 y ya tengo un retorno. Ahora, ustedes se recuerdan cuando vimos Yahoo Finance. Vamos a tratar de entrar de nuevo a Yahoo Finance. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, acá dice, ¿no? PT, que es, P sub T es el precio de cierre del activo. Precio de cierre. Entonces, cuando uno va a Yahoo Finance y selecciona cualquier acción, por así decirlo, vamos a seleccionar la acción de Tesla. Como ustedes saben, o deben saber, la acción de Tesla. Tesla es, ¿no?, una empresa tecnológica igual, que hace autos de electricidad y otras cosas. Quiero centrarme acá, ¿no? Okay. Las acciones tienen precios de abertura, por así decirlo, cuando la bolsa de valor se abre, ¿no? La acción o el precio de la acción tiene cierto valor. Y cuando la bolsa de valores en este día se cierra, esa misma acción tiene otro precio. Por ejemplo, en Estados Unidos la bolsa de valores cierra a las 4 de la tarde, es decir, todas las transacciones se paran a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde el precio de la acción de Tesla ha sido $803. ¿Okay? Es el precio de cierre. Entonces, para calcular los retornos, ¿qué vamos a usar? Los precios de cierre. Para que se entienda mejor esto, quiero mostrarles muy rápidamente esto. Cuando uno descarga una base de datos de Yahoo Finance, que lo vamos a hacer más adelante en el curso, ahorita solo para mostrarle nada más. Lo bueno de Yahoo Finance es que nos arroja varios precios, no solo un precio, sino nos arroja el precio de apertura, el precio de cierre, el precio promedio, cuánto se ha transado esa acción en el mercado. Bueno, aquí está. Entonces, como decía, esto es el precio de la acción de Facebook, ¿no? Son precios diarios. Aquí tenemos el precio de apertura, el precio más alto durante el día, ¿cuánto ha sido? El 18 de mayo del 2012, donde en esa fecha el precio de apertura era de $42. ¿No? El precio más alto fue de $45. El mismo día, el precio más bajo fue de $38 y el precio de cierre fue de $38.23. ¿Okay? Entonces, quizás eso sea lo bueno de Yahoo, que nos permite obtener los precios más detallados. ¿Sí? Y aquí, como les decía al inicio, algunos papers, Ataurima y Rodríguez utilizan data semanal, que lo vimos. Hay papers que utilizan datos diarios, datos mensuales, datos interdiarios y recolectados por minuto. Hay otros papers que utilizan datos mensuales, ¿no? Por lo general, cuando uno revisa papers o investigaciones relacionadas a econometría financiera, estos suelen utilizar datos diarios, porque hay más observaciones, porque hay más información en esos datos. Entonces, ya para ir finalizando la sesión del día, que ha sido introductoria, básicamente, vamos a ver unas series, ¿no? Tenemos el Standard & Poor's, medido mensualmente, ¿ok? Esto es la serie en niveles, lo que les decía al inicio. ¿Se acuerdan? La serie en niveles, esto es el precio este es el índice, ¿no? El índice en niveles. Y esto es el retorno de este índice. ¿Cómo se calcula el retorno?
el índice de hoy día y el índice de ayer. Bueno, aquí es mensual, ¿no? El índice de este mes con el índice del mes pasado. Entonces tenemos acá. Si nos centramos en esta gráfica, vemos que esta serie no es muy ruidosa, ¿no? O sea, no es muy ruidosa. Podríamos decir que es un poco suave, algo así, comparado con esta serie. Esta serie es el mismo índice Standard & Poor's, pero medido diariamente. ¿Ok? La misma serie. Es la misma serie que esta. Aquí está medido mensualmente y aquí está medido diariamente. Y si calculamos los retornos de este índice diariamente, vemos que la serie es más ruidosa, ¿cierto? Es más ruidosa que aquí. Aquí es un poco más suave, ¿no? Pero aquí es más ruidosa. Este índice, como dice acá, es un índice muy importante en Estados Unidos y a nivel mundial. Este índice nos dice cómo está la situación en el mercado actualmente. ¿Sí? Entonces, si uno quiere saber si la economía o si los mercados financieros están bien o están mal, uno con basta de ver este índice y puede sacar muchas interpretaciones. Por ejemplo, en la crisis del 2008, ven el cursor, ¿cierto, chicos? Sí. Sí, sí. Mira, tenemos acá. En la crisis del 2008, la crisis financiera internacional, este índice cayó abruptamente. ¿Ok? En la crisis en la crisis .com, ¿no? Las burbujas tecnológicas, ¿se acuerdan? En los 2000, 2001, la crisis, también cayó el índice. Ahora, en la crisis actual, ¿no? O sea, el COVID, la pandemia, igualito, cayó. Entonces, este es un buen índice que nos ayuda a capturar, ¿no? A ver cómo está la economía. Igualito acá, ¿no? En el 2002 se ve más volatilidad, ¿cierto? Es más volátil. En el 2008 es mucho más volátil. ¿Por qué? Porque exclusivamente la crisis se dio en Estados Unidos, ¿no? O sea, es más volátil. Por aquí tenemos en el 2011 también algo de volatilidad y la crisis actual, ¿no? O sea, la pandemia, el COVID aquí, ¿no? Inclusive es más volátil, ¿no? Está siendo más volátil que la crisis financiera internacional, si uno compara acá, está siendo más volátil, ¿no? Y obviamente va a tener mayores efectos negativos sobre la economía en general. Entonces, lo que nosotros estudiamos en el curso es esta serie, chicos, acá, esto, ¿sí? Lo que ven en el cursor, esta, ¿sí? Esa es la que vamos a modelar, la que vamos a predecir, ¿ok? Pero ¿de dónde sale esta serie? Sale de acá, ¿no? Sale de la serie original. Esta es la serie niveles y esta es la serie transformada, ¿no? En tasa de crecimiento, ya sea aplicando el logaritmo, no aplicando el logaritmo, eso es indistinto. Y para ya ir terminando también, aquí hay otra, ¿no? Este es el precio del oro. Igualito, la serie mensualmente, los retornos. Y esto es el precio del oro, pero medido diariamente, ¿no? Y la serie es más, aquí los retornos diarios son más ruidosos. Igualito, ¿no? 2008, más volatilidad. 2013, más volatilidad. 2019, 2020, más volatilidad, ¿no? Se captura esos. Creo que ya es hora, ¿no, chicos? Ya creo que tienen otros cursos igual. Entonces, ahí nos quedaríamos esta primera sesión, que ha sido un repaso muy general, ¿no? Un vistazo de todo lo que vamos a ver en el curso y todo lo que se hace en economía financiera. Si no hay una pregunta. Profesor, disculpe. Profesor, ¿los materiales nos va a compartir? Sí, sí. Al grupo de WhatsApp, nada más, profe. Slides. ¿Cómo? En el grupo de WhatsApp más sería. Claro, sería el grupo de WhatsApp o también los correos. A mí me han pedido, digamos, por la formalidad, la profesora Lourdes me ha pedido que les envíe correos para que quede registrado, ¿no? Si no, no va a haber evidencia en las clases o en el Claro, material, ¿no? también sería bueno por el correo, como dicen, corazón. Sí, por el grupo de WhatsApp y correo, no hay problema, chicos. Ya está bien, profesor, gracias. Sí, por los dos, profe. Okay. Profesor, una consulta. Dijo que los dos términos más importantes ahorita en la econometría financiera es retorno, sí, Volatilidad. y la volatilidad, ya. Muchas gracias. Sí. Igual. Ya, ¿Alguna otra? Profesor, una
una pequeña petición. Sí, Profesor, ¿nos podría compartir libros de econometría de series de tiempo como material para poder profundizarnos a los modelos ARI y MAGAR? Que sea algo claro, más muy específico y que nos dé los conceptos bien claros en econometría de series de tiempo. No sé si sería claro, igual. mucho pedir. O el de Enders, ¿crees? Que es muy bueno, el de Walter Enders. Sí, hay muy buenos libros, dependiendo del ¿Usted inglés, ¿no? considera que nos puede ayudar bastante con econometría? Claro, podría seleccionar, a mi parecer, los libros que yo considero buenos para mí. Igual los podría Claro, enviar al correo, ¿no? Más seguro al correo. claro, profesor. Nos envía el correo esos libros de econometría series de tiempo. Que econometría 2 no han visto mucho mis colegas, siempre han tocado econometría 1. Claro, sí, no hay problema. Entonces, algunos libros, este material, y más adelante ya vamos a entrar más en detalle en la base de datos, cómo se descargan, ¿no? También quizás les pediría desde ya a ustedes que se instalen, o si es que ya lo tienen, el Libius, ¿no? Porque lo vamos a usar mucho. Sí, ya tenemos también. Sí, Profesor, ahí también quisiera hacer una acotación. Muchos de mis colegas, en su mayoría entran por celular. No sé si los que contamos Libius podemos formar un post y cosa que lo podemos ayudar en grupos y presentar, porque muchos están entrando en celular. Incluso algunos no cuentan con laptops. No sé si claro, todos, sería bueno contrastar quiénes cuentan con laptops, quiénes no, y se puede hacer grupos de 3, de 4, cosa que estamos solucionando algunos problemas de que algunos estamos lejos de Huánuco, algunos no tenemos incluso computadora, y los que algunos podemos tener nos pasas el instalar de Libius y normal, ¿no? Sería una manera de cómo se va a evaluar ese tema. sí, bueno, da la coyuntura es muy difícil todo esto, pero yo les puedo enviar al correo la versión portable de Libius. Yo tengo la versión portable para todos. Ahora, respecto a las clases, como les dije al inicio, están siendo grabadas, y también bueno, la profesora Lourdes me pidió que le pase a ella los videos y ella seguramente les va a compartir a ustedes. Entonces, más adelante, ya para que ustedes con más tranquilidad en sus hogares lo puedan volver a ver, si creen conveniente, ¿no? Sería básicamente eso, ¿no? Y también, entonces, pasar el material, algunos libros que creo interesantes, para mí al menos, y el Libius, ¿no? La versión portable. Sí, profesor, cuanto antes sería mejor. Muchas gracias. Claro, entonces, por eso les pedí su correo también, porque creo que me he enviado 27, y creo que ahorita estamos 30 y tantos, ¿no? No sé no sé la verdad cuántos alumnos somos matriculados, ¿no? O cuántos estamos asistiendo. Pero igual, los que aún no han puesto su correo en el grupo de WhatsApp, por favor enviarlos, sus datos y correo, y yo la otra semana más tardar estaría enviándoles la versión portable, el Libius, algunos libros y y esas notas de clases para que lo consulten si creen conveniente ustedes. ¿Alguna otra pregunta o comentario, chicos, para ir finalizando? No, ya no. Bueno, entonces, chicos, sería todo por la sesión de hoy día y nos vemos el próximo jueves, donde ya vamos a entrar a más detalle, con más tranquilidad, a ver todos estos temas. ¿Está bien? Entonces, bueno, Profe. cuídense y Ya, hasta profesor, el muchas próximo. gracias. Hasta Profesor, luego. gracias. Gracias, profesor. Nos Chao, vemos. profe. 32.